Bueno, hay una palabra que tocaba mi corazón esta semana y antes de dar lo que quiero, el menú, pero os quiero dejar con esta palabra también. El libro de Efesios dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y Pablo hace la comparación del que está ebrio, ¿verdad? Entonces dice que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Yo no sé cómo están vuestras vasijas, pero necesitamos llenarlas del Espíritu Santo. Amén. Y eso nos corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que buscar para ser llenos. Si no buscamos, no somos llenos. Entonces tenemos que buscar y tenemos que esforzarnos en buscar a Dios para ser llenos. Si el Señor nos ha dado las lenguas, son para orar en lenguas en nuestra privacidad y estar ahí siempre llenos del Espíritu Santo. Amén. O sea que si la iglesia no está llena del Espíritu Santo, mal. Si nuestras vidas no están llenas del Espíritu, mal. Porque entonces le daremos paso a la carnalidad, a mucha carne. Y hermanos, la carne para nada aprovecha. Amén. Muy bien, vamos al menú de hoy. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Hoy tenemos aquí a Alberto en el ordenador. No hay problema. Muy bien. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. O sea que Dios quiere una transformación en nosotros. Y la transformación viene cuando nosotros estamos purificando nuestras almas, porque el alma está ligada a este mundo. El alma siempre está ligada a la mente y a este mundo. Por eso hay que purificar las almas. ¿Cómo purificamos nuestras almas? Por la obediencia. Por la obediencia. Cuando obedecemos, nuestra alma se purifica, se santifica, se limpia, mediante el Espíritu Santo. Bueno, o sea que hay una transformación en nosotros cuando recibimos la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, no hay transformación. Creerlo, que sin la palabra de Dios nuestras vidas no reciben una transformación. O sea que, al igual que un niño se alimenta y necesita la leche espiritual para crecer, el niño cuando nace lo único que toma es leche, no toma alimentos sólidos, solamente leche. Y vemos que va cogiendo peso, y si no coge peso, peligro, ¿verdad? El niño no coge peso, algo le pasa. Pero a medida que va alimentándose, va cogiendo peso, se va desarrollando. Pues eso nos pasa. A medida que nosotros vamos alimentándonos de la palabra, deberíamos de recibir una transformación y un crecimiento espiritual. O sea que la Escritura nos dice que deseemos la palabra, la deseemos como niños recién nacidos, la deseemos, que anhelemos la palabra, que anhelemos el escuchar, el tener esos oídos para recibir la palabra de Dios en nuestras vidas. Primera de Pedro 2:2, aquí lo dice claro. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos. Y tú no le des leche al niño, que ya verás cómo llora. Nerea, no te pase nada. Tú no le des, ya verás cómo llora el nene, Y guay, 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 guay. Y hasta que no le das su biberón o le das su porción, no se va a callar. Así deberíamos de nosotros desear como niños la leche espiritual, dice la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, que crezcamos para salvación. Amén. O sea que necesitamos toda la Escritura, toda la palabra de Dios, y no podemos hacer énfasis solamente en un punto. Hay iglesias que solamente hablan de fe, pero no solamente de fe. Es que tú no puedes alimentarte de patatas fritas todos los días. Imagínate,
Todos los días patatas fritas, todos los días patatas fritas con huevo. Y así hay iglesias que todo lo único que te dan es patatas fritas con huevo. Solamente tocan un punto. Por eso nosotros necesitamos una dieta balanceada, una dieta de la palabra que toque todos los temas. ¿Amén? Que sepamos qué es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Porque si no, malamente, la palabra tiene nutrientes, nos nutrimos con la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios lo que hace en nosotros es producir frutos, o debería de producir frutos de arrepentimiento, y produce salvación, sanidad, y a través de recibir la palabra también recibimos el fruto. Fíjate que no digo frutos, el fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Y como ella es semilla, es una semilla de vida, la palabra por sí sola, cuando nosotros la recibimos, ya está haciendo algo en nosotros. Tú no tienes que hacer nada, solamente escuchar con fe. Y la palabra misma va produciendo en nosotros el anhelo, el deseo, las ganas. ¿Amén? Hoy vivimos tiempos de frialdad, porque no se ama la palabra de Dios. Al no amar la palabra de Dios, la tenemos como algo de segundo plano. La palabra tiene que ser amada. Y el Señor dijo que Él enviaría hambre, no de pan, sino que enviaría hambre de su palabra. Espero que algún día el Señor empiece a traer ese hambre a la iglesia de la palabra de Dios. Porque es necesario. Amén. No nos salvamos por medio de la música. No nos salvamos por medio de... No, la música y la alabanza está bien. Nos conectamos con el Señor. Pero donde recibimos los nutrientes y recibimos la bendición y recibimos salvación y viene a nuestras vidas crecimiento es por medio de la palabra. Y si no hay palabra en nuestras vidas, no hay deseo de buscar en su palabra, nosotros no vamos a crecer. Tú no puedes conformarte con un alimento a la semana. Tienes que estar continuamente, diariamente, buscando la Escritura, diariamente. Amén. Y eso va a producir un fruto en nosotros, un hambre en nosotros, unas ganas en nosotros y una bendición en nuestras vidas. La bendición no viene sola, viene por medio de su palabra. Juan 15, 7 y 8. Juan 15, el 7 y el 8. Dice, si permanecéis en mí. Aquí habla de comunión con el Señor. Permanecer en mí. Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Ves? Dos cosas. Comunión con el Señor y que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. O sea que la palabra es muy importante para producir fruto y para que el Señor nos escuche. Si la palabra permanece en nosotros, dice, pedid todo lo que queráis. Pero muchas veces nuestra oración no llega porque no amamos la palabra de Dios. Algo que requiere la palabra de Dios para que no seamos solamente oidores, porque ¿qué dice el Señor? No seáis tan solo oidores, sino que seamos también hacedores de su palabra. O sea que la palabra requiere obediencia. La palabra sin obediencia no sirve, no vale. Podemos pasarnos tiempo, años y años y años escuchando la palabra, pero no obedecemos su palabra. Entonces, al final, las promesas de Dios no vienen, porque las promesas de Dios vienen con condiciones. Si haces esto, yo te prometo esto. Si tú haces aquello, yo te prometo lo otro. Muchas veces echamos mano de las promesas y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito es, ¿verdad? Y suena bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y suena bien. Pero no hemos visto por qué Pablo estaba diciendo eso. Pablo estaba diciendo eso porque dice, he pasado por hambre, he pasado por ayuno, he pasado por muchas tribulaciones, nadie me ha movido. Y al final de todo eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque ha sido el Señor quien me ha fortalecido, pero yo he pasado por pruebas, he pasado por situaciones. Entonces, a veces no estamos pasando por nada, pero nos cogemos a las promesas de Dios, pero tenemos que aprender que las promesas vienen con condiciones. Vamos a ver aquí a alguien que en un principio no quiso obedecer.
alguien que en un momento determinado dijo: yo no quiero hacer lo que dice el profeta. Vamos a ver, vamos a ir a Segunda de Reyes 5, del 9 al 14. Aquí había un hombre leproso, un general, una persona llena de lepra, o sea, un hombre importante, un general, un hombre con autoridad, pero nadie lo sabía, solamente la criada que le lavaba la ropa y seguramente su mujer, pero él estaba leproso. Dice, y la criada le dijo al Señor, a su Señor: yo conozco un profeta en Israel que si usted va, le puede sanar la lepra. Y ese hombre escuchó y dijo: pues iré a ver al profeta y a ver si me sana. Pero ¿qué se pensaba el profeta? ¿Qué se pensaba Naamán, el general? Que iba a llegar allí, el profeta iba a hablar, o el profeta le iba a poner las manos, o lo iba a ungir a lo mejor con aceite, y que ya iba a ser sano, completamente sano, simplemente sin hacer nada. Pero mira lo que el Señor aquí está diciendo. Vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, no le visitó ni el profeta, le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el río, en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. O sea que le está diciendo que se bañe en el río 7 veces para ser limpio. ¿En qué cabeza cabe eso? Y él decía: yo me voy a desnudar de mi ropa, me va a ver todo el mundo leproso, me voy a meter en el río ese. Pero eso, ¿qué clase de...? Esto, nuestra mente, muchas veces cuando Dios nos dice algo, no es conforme a nuestro pensamiento. Cuando Dios nos dice algo, es locura para nosotros. Pero, ¿por qué se sanó Naamán? No se sanó por el agua del río. No se sanó porque se metió dentro del río. Se sanó porque obedeció al profeta. Entonces, la obediencia es lo que trae bendición a nuestras vidas. Es la obediencia lo que va a traer bendición a nuestras vidas. Vamos a seguir. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, tocará el lugar de la lepra y sanará. Dice, él decía: Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Ve, él tenía su pensamiento. Si yo me meto en los ríos de mi ciudad, ¿no voy a ser limpio también? Pero no era ese el plan de Dios. Porque muchas veces nosotros, cuando Dios nos dice algo, lo torcemos. Torcemos las cosas y no obedecemos. Entonces, la obediencia a Dios es siempre lo que va a traer bendición a nuestras vidas. ¿No seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa grande, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Veis? Cuando él obedece, su mente no entendía, su mente razonaba, su mente pensaba hacer las cosas de otra manera, pero la palabra era la palabra era esa, era la palabra del profeta, no había otra. Amén. Vamos a ver otra persona que también Dios la sana por medio de la obediencia. Vamos a ver a Juan 9, Juan capítulo 9, verso del 1 al 7. Aquí había un ciego, un hombre ciego de nacimiento, y le pregunta a sus discípulos. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús respondió: no es que éste pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, mira lo que dice. Dicho esto, fíjate qué forma más rara de sanar que tenía Jesús. Podríamos practicarlo aquí también. ¿Qué os parece? Si yo hiciera esto, te escupiera en el ojo, ¿qué me diría? Oh, cosas más raras se ha visto. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Menudo escupitajo tuvo que dar para hacer lodo, porque no fue una buena, Hizo lodo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Y ahora qué le dice al ciego? Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Pero él obedeció, fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Ves? Siempre cuando nosotros obedecemos al Señor es cuando viene la obediencia. Tú no obedeces a Dios, tú no podemos ver bendición de Dios si no obedecemos al Señor. Siempre, toda la bendición de Dios siempre viene por la obediencia a Dios. Amén. Muchas veces queremos recibir las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son bonitas. Las promesas de Dios dice: te bendeciré, te engrandeceré, te daré esto, te daré aquello, te daré lo otro, te voy a dar. Pero tú no has leído lo que dice el Señor anteriormente, antes de que Él te bendiga. Amén. Entonces, bueno, ponme Deuteronomio 28, del 1 al 15. Vamos a hacer como Darío Sala ya. Tú léeme esto, tú léeme aquello, y tú léeme aquello, y tú léeme... Ese hombre que ya está con el Señor, pero qué hombre, ¿verdad? Mira, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. Mira, primeramente, oír atentamente la voz del Señor, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. O sea, para guardar y para obedecer los mandamientos que yo te digo hoy. O sea, oír y obedecer a la palabra de Dios. Dice: Dios te ensaltará sobre todas las naciones de la tierra. Sigue. Dios te va a ensalzar, te va a poner por encima de todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Pero vendrán sobre ti si obedecieres. Amén. Si obedecieres. Otro versículo, el 4. Benditos el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. O sea que si tienes gato y perro van a ser bendecidos. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ahora aplícalo a tu tiempo actual. Amén. Aplícalo a tu tiempo actual. Si oyeres, si guardares, si obedecieres, Dios te ensalza, Dios te bendice y a su tiempo las promesas de Dios empiezan a cumplirse. Por mucho que yo te profetice, por mucho que un profeta venga, te ponga en las manos, te profetice y te dé un montón de profecías, si nosotros no obedecemos a la palabra de Dios, no se van a cumplir las profecías. La profecía se cumple cuando nosotros estamos cumpliendo nuestra parte y Dios cumple la suya. Amén. Dios cumple una parte, nosotros cumplimos la nuestra. Si tú no cumples tu parte, Dios dice: hasta que tú no cumplas, mis brazos están cruzados. Amén. O sea que es así. Por medio de la palabra de Dios somos edificados. Somos edificados. ¿Qué significa la palabra edificar? ¿Has visto? Un bloque de piso. Empiezan por los cimientos, poquito a poco van poniendo tocho, van subiendo, hasta que tú ves el edificio acabado. Por medio de la palabra de Dios, nuestras vidas son edificadas. Vamos teniendo crecimiento. Dios va poniendo detalle en nuestra vida hasta que se forma Jesús en nosotros. El Señor se forma. Eso significa la palabra ser edificado. La palabra de Dios endereza lo torcido. Endereza lo torcido, corrige lo que está desviado,
nos pone en el camino correcto y edifica en nosotros un hombre conforme al propósito de Dios. Y solo su palabra renueva nuestra mente, hace salir lo viejo y pone fundamentos sólidos en nosotros. Mira, endereza nuestros caminos, nos corrige, nos fortalece, nos levanta, pero eso tiene que ser algo que tú tengas ese anhelo de estar cada día buscando de parte de Dios, alimentar tu interior. ¿Cuántas veces recogían el maná el pueblo de Israel? Una vez al día, ¿verdad? Y cada día tenían que ir y recoger el maná. ¿El maná entraba a la tienda o iban ellos a buscar el maná? Ellos iban a buscar el alimento. Jesús dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si Él es el pan de vida que descendió del cielo, ¿qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Cada día ir y recoger el maná, su palabra, para que nuestro espíritu, nuestro interior pueda ser edificado. Amén. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra y una vez al mes o cogemos solamente un versículo o simplemente pasamos... No. Tenemos que imponernos el estar alimentando nuestro interior de la palabra de Dios porque está renovando nuestra mente. Nuestra mente no se renueva si no estamos buscando la palabra de Dios. Hechos 20:32 dice... Hechos 20:32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Mira el poder de la palabra de Dios. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y para daros herencia, para daros herencia. ¿Qué pasaría si nos faltara la palabra de Dios? Cuando falta la palabra de Dios, lo que viene es un desánimo. Cuando falta la palabra de Dios, lo que viene es flaqueza, viene anemia espiritual, viene algo que el enemigo empieza a atacarnos en la mente. Cuando falta hierro, cuando falta según qué elementos en nuestro interior, el médico dice, tienes anemia, y la anemia te trae cansancio, te trae desgaste en tu cuerpo, no tienes fuerzas en tu cuerpo. ¿Qué hace el médico? Una bolsa de hierro rápidamente a tu cuerpo para fortalecerte. Hermano, la palabra de Dios es lo que fortalece nuestra vida espiritual, porque no estamos alimentando nuestro espíritu, y el espíritu es el que desarrolla y le da fuerza a nuestra carne. No es nuestra carne que le da fuerza a nuestro espíritu, es nuestro espíritu que le da fuerza a nuestra carne. Por eso muchas veces nos sentimos que con ganas de dejarlo todo, pero yo me he propuesto este año cada día, tener tiempo, aunque ya lo hacía antes, pero ahora con mucho más motivo, estar continuamente buscando en la palabra de Dios, leyendo, estudiando, buscando. ¿Por qué? Porque ese es el alimento que te va a fortalecer en tu interior. Amén. Más que muchas cosas, porque la palabra es el todo. Mira, sin ella no hay cambio, y los cambios vienen por escuchar con fe la palabra. Y ella misma, la palabra, Dios mismo, dice que Él el que produce tanto el hacer como el querer por su propia voluntad. Búscame en Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Es Dios mismo, es su palabra en nosotros la que está produciendo el querer y el hacer. Amén. O sea, muchas veces cuando Dios no produce, porque si no alimentamos nuestro espíritu, Dios no puede manifestarse en nosotros. Entonces, la palabra manifiesta en nosotros y Dios va a producir en nosotros. Amén. Él va a producir ganas, va a traer fuerza, va a traer deseos de hacer cosas para Él, de bendecir su nombre. Bueno, Mateo 13:23 dice. Mateo 13:23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Ahora, a ver quién es buena tierra. Ese es el corazón. ¿Ven?
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Buen corazón, un lugar donde tú siembras la palabra de Dios, tú siembras la palabra y la palabra por sí misma produce fruto. ¿Estamos entendiendo? La palabra por sí mismo produce fruto en nuestras vidas. Bueno, como yo dije el otro día, no esperes que cambien los demás, cambia tú primero. Nosotros siempre queremos que cambie el que está al lado. Tenemos que cambiar nosotros. Porque cuando cambiamos nosotros, nuestra visión cambia. Nuestra manera de pensar cambia. Nuestra forma cambia. Somos pacientes, somos misericordiosos, somos humildes. Somos personas que capaces de recibir como Jesús recibía, como era manso y humilde, y recibía y callaba. Pero cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, nos rascan un poquito y nos sale una uña más larga. Nos salen uñas de tigre. Tenemos uñas de tigre, con ellas podemos. Había una canción que decía así. O sea que, la palabra es la que produce en nosotros que seamos mansos y podamos aguantar cosas. Mira, nuestra mente, te voy a poner el ejemplo. Nuestra mente es como un ordenador viejo, como un ordenador que está programado por el mundo. Eso es el ordenador de nuestra mente. Traemos el pecado y nuestra mente viene ya programada con el pecado del mundo. Ahora, nacemos de nuevo y el Señor dice, todo se hace nuevo. ¿Qué hace el Señor? Ahora tiene que reprogramar nuestro interior. Tiene que quitar lo viejo, tiene que quitar los archivos viejos, tiene que quitar todo lo que le pertenece a este mundo y poner sus archivos nuevos conforme a su imagen. Amén. Porque traímos la imagen del terrenal, ahora tenemos que llevar la imagen del celestial. Amén. Nosotros no podemos acercarnos al cielo. ¿Tú te imaginas en el cielo entrando por las puertas y decirle a Pedro, ¿qué pasa, tío? ¿Qué? Así, en plan borracho, en plan chuleta, en plan, Tiene que haber en nosotros una educación espiritual. Y la educación espiritual viene por medio de su palabra y por la renovación de nuestra mente. Amén. O sea, tú escucha la forma, escucha el lenguaje, escucha y te darás cuenta muchas veces de qué clase de persona es. Hay personas que cuando hablan, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo está? ¿Cuántas botellas de whisky se habrá bebido esa persona ya, verdad? Porque el alcohol quema las cuerdas vocales y trae ronquera muchas veces, ¿verdad? Entonces está la voz de la tórtola y está la voz del cuervo. Y el hombre espiritual reconoce la voz de la tórtola y también reconoce la voz del cuervo. Amén. Y nosotros no somos cuervos. Tenemos que ser paloma y tórtola. Amén. O sea que la palabra tiene que renovar nuestra vieja mente viciada. Una mente viciada. O sea que esa mente viciada, si no se renueva, malamente. Ya lo dice en 2 Corintios 5:17. Ahí lo tenemos. Y como somos rápidos, pues lo decimos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nuevo programa, una nueva forma de pensar, una nueva manera de hacer las cosas, una persona que obedece al Señor. Porque no nos olvidemos que muchas veces el Señor nos habla y nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Amén. ¿Por qué me llamáis Señor y Señor y Señor y Señor y no hacéis lo que os digo? Entonces, Él prefiere más que seamos obedientes y que no tomemos su nombre en vano. Porque uno de los mandamientos, de los 10 mandamientos, es no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Amén. O sea que seamos hombres de palabra, mujeres de palabra, creyentes que aman la palabra, porque lo único que tenemos es nuestra palabra. ¿Ven? Isaías 27:6, voy acabando. Isaías 27:6
Dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces. Jacob es el pueblo de Israel, somos tú y yo ahora. Florecerá y echará renuevos. Israel y la faz del mundo se llenará o llenará de fruto. O sea que tú y yo somos los renuevos para este mundo. Amén. La fe viene, ¿por qué viene la fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Acabo con este versículo. Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. O sea que tenemos que aplicar fe a la palabra. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra hay que aplicar la fe y decir, es verdad, Señor, es verdad, necesito cambiar aquí, necesito hacer aquello, necesito, Señor, recibir la palabra con mansedumbre y ponerse esas metas para cambiar nuestra forma y nuestras maneras. Bueno, hasta aquí la palabra. Vamos a orar y despedimos la reunión. Padre, gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, gracias por estar con nosotros, Señor. Sigue ayudándonos, sigue fortaleciéndonos, sigue levantando, Señor, nuestra fe, nuestro ánimo, nuestras ganas, nuestros deseos, Padre. Que tu palabra sea nuestro alimento cada día, Señor. Que tu palabra venga, Señor, acompañada con todos los nutrientes que necesitamos, Padre. Te doy gracias por tu pueblo y ahora acompáñanos, Señor, oh Dios, en nuestros hogares en paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.